buenas noches. Me encuentro desde el estudio de Core Danza Terapia en México y tenemos a una ponencia magistral, una invitada muy especial, que es la creadora del método Core Danza Terapia, nuestra directora, autora de 2 libros, y me atrevo a decir que es la pionera en hacer danzaterapia en México. No necesita más presentación, ella es la doctora Azadet Sheikholia. Y ahora misteriosamente aparezco aquí. Hola, ¿qué tal? Me da gusto estar aquí con ustedes. Hace rato les estaba diciendo, ¿qué? No hay nadie inscrito en mi plática, ya mejor cancelémosla, ¿no? Ya mejor decimos algo así como por causas de fuerza mayor se tuvo que cancelar, ¿no? Pero bueno, me da mucho gusto estar aquí con ustedes y poder compartir un poquito de lo que la danza ha significado para mí y de lo que la danza ha sido en mi vida. Entonces, pues bueno, vamos a esperar tantito que se conecten un poquito más. Ahí está. ¡Ah! Tenemos otro más que se puede ver. Perfecto, por favor, compartan para que más personas puedan ver, puedan accesar a esta plática. Pero bueno, iniciando este chisme, pues les platico que la danza siempre estuvo en mi vida. Yo no fui a clases de danza, por así decirlo, cuando era pequeña. Mis circunstancias de vida no eran tan ordinarias, ¿no? Como para seguir una rutina y que mi madre o mi padre me pudieran llevar a clases de danza. Sin embargo, recuerdo que mi mamá era instructora de aeróbics, entonces nosotros vivíamos en Guatemala y mi mamá salía todas las mañanas, eran las 6 de la mañana. Imagínate, para dar una clase a las 6 de la mañana, mi madre tenía que levantarse e irse desde muy temprano a hacer pues todo este merequetengue del transporte y de llegar, y daba clase ante muchísimas personas y todo era movilizar el cuerpo en unos bancos en esta clase de los aeróbics de los 90s. ¿Lo recuerdan? Con los leotardos, las cosas que se ponían en la cabeza, las mancuernillas y todo como esta cosa de ejercicio de los 90s que se convirtieron en un cliché más bien de los aeróbics. Entonces mi mamá se dedicó a eso durante bastante tiempo cuando estuvimos en Guatemala, ¿no? Tiempo después, recuerdo, yo habría de tener algunos 4 años o 5 máximo, recuerdo haber llegado como a un centro cultural en donde mi mamá daba clases y escuché, ahora sé que es Chopin, pero en ese entonces no lo sabía, escuchaba una música de piano de fondo y de repente una maestra que termina de dar una clase y salen 4 o 5 niñas corriendo con tutús y mallas de color rosa. Para mí fue choqueante, fue como, wow, ¿qué es eso? Para mí me sorprendió bastante. Yo recuerdo ese día en particular porque estaba sentada en el piso desabrochándome los tenis, ¿no? Y las vi corriendo en zapatillas, ¿no? Y para mí fue, yo quiero hacer eso, yo quiero bailar, sin embargo, yo no podía bailar, no, yo solo era la acompañante de mi madre de clase en clase, ¿no? Mis circunstancias no permitían que mis padres me pagaran como una clase de danza, unas clases de ballet o de algo extracurriculares, porque teníamos que trabajar. Entonces, cuando conocí Irán, y esto lo recuerdo mucho, porque hace días mi tía me mandó un video de ella bailando, entonces está bailando Bandari, que es la música como pop iraní, ella está bailando y está toda contenta haciendo todos los movimientos que son como muy característicos de las danzas iraníes, ¿no? Donde se mueve la cabeza y se juega y entre más arriba se dance, mucho mejor, ¿no? Y me conmovió tanto porque recordé que yo aprendí a bailar de esa manera. No era como la clase de danza con, ya sabes, con pasos, con nombre de pasos, con técnica, sino aprendí de las mujeres que bailaban para mujeres en las reuniones, en las vidas,
Aprendí de las mujeres que se entretenían entre ellas, de la tradición oral o la tradición ejemplar que se pasaba de entre abuelos a hijos, e hijos a nietos, y que se compartía como en la intimidad de la casa, en la intimidad del hogar. Si retomamos varios libros, por ejemplo, un libro que me encanta, que se llama El harén de Occidente, de Fátima Mernissi, nos vamos a dar cuenta cómo este ostracismo, ¿no?, en el que las mujeres de Oriente se ven como obligadas a vivir. No es que ellas quieran vivir encerradas de ninguna manera, creo que son las condiciones de vida las que han obligado a las mujeres a estar en silencio durante tantos años. Y conocemos Oriente desde el discurso masculino, ¿no?, desde el discurso sonoro, pero hemos olvidado a todas estas mujeres que están, y hablo de mujeres porque estamos terminando la Semana de la Mujer. Veo este discurso sonoro masculino en el que los hombres dictan la historia, los hombres dictan qué se tiene que hacer, ¿no? Y las mujeres se quedan en casa haciendo labores de casa, ¿no? Cuidando, barriendo, trapeando, preparando todo, haciendo que la familia funcione como un núcleo, ¿no? Entonces, literal, en Oriente las mujeres no salen. Hace poco alguien me preguntó que si Egipto era caro o era barato. Y le empecé a contar que es bastante barato, ¿no? Que puedes comer, tomarte un chaí o hacer cualquier cosa en Egipto a un costo muy bajo. Pero le advertí que los lugares iban a estar llenos de varones, ¿no? Que son muy pocas las mujeres que las ves caminando por la calle. Y cuando las ves caminando por la calle, generalmente llevan bolsas de comida o bolsas de mandado. No ves a una egipcia con una galabella o ataviada al egipcio sentado en un café. Tampoco ves una egipcia, una mujer comiendo kosharí, ¿no? O sea, una mujer comiendo el platillo tradicional egipcio, ¿cómo? Si ellas lo cocinan en casa, ¿no? Es como, ¿cómo te atreves, no? ¿Por qué lo haces? Entonces, los lugares públicos están plagados de varones, ¿no? Las mujeres se encuentran en lo privado, las mujeres se encuentran en lo íntimo del hogar. Entonces, fue de esa manera en la que yo aprendí a bailar en Irán. No es que haya aprendido a bailar una técnica, no, yo aprendí a bailar así en Irán. Yo pensaba que eso era la danza. ¿Qué puedes decirle a una niña de 6 años que está aprendiendo a moverse, aprendiendo a escuchar esta música llena de instrumentos que jamás en la vida había escuchado? Y viendo cómo las mujeres hacen sonidos con sus manos y así cuando están como contentos, ¿no? Y ver cómo toda esta parte se llena de movimiento y se mueve y se expresa en la parte de aquí arriba. Y bueno, muchos años después entendí por qué me cuesta tanto bailar cumbia y bailar salsa, pues porque me cuesta bastante, ¿no? Me cuesta bastante, porque toda la danza, todos mis años de danza originarios siempre eran de aquí para acá, ¿no? Del ombligo para arriba, cabeza, hasta los ojos y las cejas son parte de la danza, ¿no? Ahí va. ¿No? Hasta los ojos son parte del proceso de danzar. Y bueno, la salsa, la cumbia y todo esto, pues tiene su show, ¿no? Su técnica para aprenderse. Bueno, una escena que recuerdo bastante significativa en mi vida, yo creo que habré de tener unos 9 años, y fue el atardecer más hermoso que pude haber visto y que estoy segura que veré y que vi. Estaba en Pakistán, acababa de guardar mis cabras, porque yo cuidaba cabras, me dedicaba a carrear leña, a cuidar cabras, a sacar agua del pozo, a hacer cosas que, bueno, a labores que se consideran femeninos, ¿no? Y que se consideran normales. Porque yo no iba a la escuela en Pakistán. En principio era mujer y otra era extranjera, entonces eso complicaba bastante las cosas. Y otra cosa que mi familia no quería era que yo llevara una educación tradicional al estilo islámica, entonces mis padres no querían que yo tomara la clase de Islamiat,
que es la islámica en la que rezábamos y veíamos religión. Entonces, como yo no tomaba esa clase, como yo no podía estar ahí, entonces en la escuela simplemente me hacían el feo, ¿no? Entonces, durante mucho tiempo, muchos años, yo no fui a la escuela, ni en Irán, ni en Pakistán, primero por ser mujer, después por ser extranjera. Entonces, mi tiempo me la pasé brincando, corriendo, haciendo agujeros, cargando leña, imaginando mil historias entre los arbustos, me fascina porque había entre las cacas de los búfalos que estaban, ¿no? Entonces, no había vacas, porque, por ejemplo, en India y todavía los remanentes de Pakistán, las vacas son más o menos sagradas, ¿no? No en el sagrado que vamos a rezarles, pero no se come tanto, no hay carne, no hay vacas, no hay un consumo de carne de vaca, pero sí hay búfalo. No el búfalo que vemos en el zoológico, ese que tiene los cuernos así, ese negro, gordo, grandote, esos búfalos, ¿no? Entonces, la señora sale en el día entero a cuidar sus 30 búfalos, 20 búfalos, y es, en verdad, cuando mi madre y yo los veíamos, nos quedábamos boquiabiertas de ver eso, nos asustaba bastante, nos asustaba muchísimo, ¿no? Entonces, consumen la leche del búfalo que tiene un montón de grasa y sabe, la primera vez que lo probé, adentro, afuera, ¿no? Fue un vómito como casi reflejo del sabor tan intenso que tiene esa leche. Y bueno, entonces, regresando, yo acababa de guardar mis cabras, acababa de hacer mis labores, y fue en ese instante en el que respiré, ¿no? Y vi el atardecer, y era un atardecer rosa, era un atardecer color salmón, color naranja, era una arrebol en el cielo, un juego como de un fuego apagándose, espectacular. Y se veía, a lo lejos se veía la luna y se veía esta cosa naranja y todo se veía tan cerca, tan tocable, tan cerca, que lo único que se me ocurrió hacer fue danzar. Yo no sabía, yo no volteé que nadie me estuviera viendo, entonces empecé a levantar mis brazos y empecé a imaginar que tocaba el sol y que me convertía en esas nubes de colores que parecían algodones naranjas. Y recuerdo que estuve bailando y estuve danzando y estuve brincando descalza con los pies llenos de lodo mientras atardecía. Lo recuerdo y se me eriza la piel de repente de recordar que tuve el privilegio de encontrarme con la danza de una manera tan orgánica, de una manera tan real, tan corporal, que nadie me tuvo que explicar los beneficios que tenía la danza, sino que yo los experimenté en carne propia. Yo no tuve desde mi tierna infancia que leer, ¿no? Que la danza terapia ayuda o que la danza ayuda a producir serotonina, endorfinas, porque yo lo sentía. Yo no tuve que aprender esto de los beneficios de comunicarme con mi cuerpo o de mejorar mi imagen corporal o de que me ayudara a comunicar con otras personas, sino yo lo viví en mi propio cuerpo. Y eso fue lo que me hizo a mí tratar de enseñar a las otras personas lo que la danza había provocado en mí. Muchos lo saben, muchos no, que yo crecí en un entorno muy extraño políticamente hablando y, bueno, geopolíticamente hablando, allá por los 90s, donde muchos países estaban en guerrillas y donde la gente se metía en grandes caravanas y salía de su país buscando un lugar en donde poder refugiarse. Bueno, a mí me tocó esa época, en un lugar tan extraño como Pakistán. Dios mío, ¿qué iba a terminar haciendo yo en Pakistán si mi madre es mexicana? Y encontrarme en un lugar, en un crisol que era como ACNUR de Naciones Unidas, donde muchos refugiados políticos o personas que estaban buscando una mejor calidad de vida, o sea, mejor calidad de vida no es de, ay, quiero un mejor auto, no, sino que dejaran de matarlos o de cazarlos o de estarlos sometiendo al hambre,
o a la sed o a una vida indigna, ¿no? A eso me refiero con una mejor calidad de vida, no solo con el sueño americano o tener un mejor salario. Y bueno, me encontré con muchísimas personas con las cuales no podía comunicarme porque no hablábamos un idioma en común. ¿Qué iba a ser un mexicano en un lugar en donde había somalíes y etíopes y personas de Albania y pakistaníes, ¿no? O hindús que eran islámicos y no hinduistas o budistas, ¿no? Entonces era un crisol que contenía las almas de muchas personas que estaban buscando consuelo, ¿no? Yo crecí en ese contexto. Y recuerdo que mi hermano y yo no sabíamos hablar nada, pero les explicábamos y hablábamos y les decíamos y les compartíamos a través de dibujos nuestra historia o de dónde veníamos o qué hacíamos o qué queríamos, hasta que nuestra capacidad de adaptación que en personas que han estado sometidas a gran sufrimiento en su vida es muy grande, ¿no? Entonces son muy adaptables, ¿no? Nos hizo como aprender a funcionar en ese contexto y aprender a comunicarnos de de las maneras posibles. Entonces les digo, ¿cómo cambió la danza mi vida? Bueno, yo creo que, y esto lo digo muy en serio, me hizo sobrevivir. Hace rato estaba pensando porque estoy escribiendo un nuevo libro, estaba pensando en escribir esto, ¿no? Como la dedicatoria en memoria a todos los niños con los que crecí, con los que no estoy segura que sigan vivos. Quizá como occidentales damos por sentado, no, sí, fulanito, ¿no? Tu vecino, tu amigo, tu compañero de la preparatoria, conoces y sigues la vida de todos tus amigos desde primero de kinder, ¿no? Que estuviste con él en la primaria y luego lo ves de vecino, luego lo ves en algún lugar, luego lo ves en el 15 años de fulana y luego lo ves en las fiestas, luego lo invitas a tu boda, ¿no? Porque pues lo invitaste. ¿No? Tenemos como esta experiencia lineal de la vida, del compartir o del acompañamiento que otras personas hacen con nosotros. Pero la historia de muchos niños refugiados no es así. Entonces yo me preguntaba, ¿seguirán vivos? Y pensaba en Brahna, ¿no? Una de las niñas que jugaba conmigo, que cuando íbamos al mercado ella se robaba las cosas. Y yo decía, no debes robar. Pero ella nadie le había dicho que estaba mal robar. Pensaba, ella seguirá viva. ¿Cuántos años tendrá? Yo tengo 2 hijos, ¿no? Quisiera saber cuántos hijos tiene ella, 14, 12, 10. ¿Seguirá viva? Pensaba en Mina, pensaba en Hansaman, pensaba en todos los niños con los que crecí cantando Amade, Ade, y seguía, y bailaba y cantaba con ellos y decía, ¿estarán vivos? No lo sé, ¿no? Entonces pensé en dedicarlo a ellos, ¿no? ¿Cómo la danza cambió mi vida? Continúo hablando de ello. Cuando yo estaba perdida en el camino, que yo creo que muchos de nosotros hemos estado y vamos a estar, siempre necesitamos algo que nos sujete a un estado de realidad. Yo no sabía o había olvidado que había sido el cuerpo, que había sido la danza, como que me fui muy a la cabeza y me centré en estos de que tenía que ser alguien en la vida estudiando, que tenía que ser alguien en la vida siendo médico, que tenía que mi vida de arte se transformó en algo que era una conquista por un título, era una carrera, escucha esto, es una carrera. Significa que vas corriendo, compitiendo con otros, no significa que es como tu estilo de vida o que es, no sé, qué otro nombre le podríamos poner a una carrera. A ver, escríbanmelo aquí. ¿Qué se les ocurre? ¿Cómo podríamos llamar a esto que ofrecen las universidades para lo cual uno quiere dedicarse el resto de su vida? El resto de su vida. Porque muchas personas que llegaron a mí me decían que solo habían estudiado eso para pegar el título con su madre y dedicarse a la danza. Entonces, para lo que uno quiere quizá dedicarse temporalmente en su vida. Entonces, ¿cómo le podríamos poner a eso que no sea carrera?
Entonces, para mí eso había sido una carrera, no un obstáculo, una carrera contra reloj, algo que se tenía que hacer contra el tiempo, algo que tenía que traer a casa un título y colgarlo, ¿no? Porque mi familia altamente intelectual, lo único que contaban, lo que siguen contando todavía incluso, es el grado académico que uno tiene. Entonces, pues, en medio de una depresión tremenda en este intento de encontrarme a mí misma, no sé si decir esto, pero yo creo que sí lo voy a decir, porque estamos entre personas que estoy segura que lo van a apreciar y que no me van a juzgar. Yo tenía 19 años, ¿no es cierto? Sí, 19 años. Estaba en una depresión tremenda. Acababa de dejar la facultad de medicina. Mi padre estaba en Irán. Mi madre estaba profundamente deprimida. Mis hermanos eran pequeños. Y no sabía qué hacer para ganar dinero. Dejé la escuela, no tenía con qué pagar, mis documentos se habían quedado allá porque no podía sacar, no podía. Y entonces llegó por aquí la idea de un table dance, ¿no? Y en ese entonces estaban súper de moda el EDN y un montón que estaban aquí por el Puerto Luque en el Estado de México, ¿no? Y dije, claro, es que las bailarinas exóticas no son prostitutas, las bailarinas exóticas son artistas, ¿no? Solo son artistas. Y bueno, yo creyéndome este cuento, ¿no? Voy, platico, me encuentro, toco la puerta y bueno, ¿con quién pregunto? Y decir, oiga, quiero trabajar aquí, ¿no? O sea, ¿qué le dices? ¿Cómo le dices a alguien que no sabes cómo llegar? Y cómo nadie te dice cuál es el procedimiento para trabajar en un centro nocturno de table dance, ¿no? Y bueno, el plan parecía atractivo. Por noche uno podría ganar alrededor de 3,000 a 5,000 pesos, dependiendo los servicios. Y yo preguntaba, ¿qué son los servicios, no? ¿Qué servicios da uno? Me pidieron una sesión de fotografías y yo dije, claro, como tengo tanto dinero para pagar una sesión de fotografías profesionales, ¿no? Que me van a costar 1,500 pesos en ese entonces, porque ni siquiera celular tenía, ¿no? O sea, eran los tiempos donde no tenía celular y donde el teléfono todavía tenía el juego raro ese, ¿no? Y apenas estaban saliendo, apenas los teléfonos que se abrían así, ¿no? Entonces, recuerdo que yo iba con mi mochila, no con mochila, aparte todo escuincla, caminando, me bajé del autobús con la cabeza más baja en Toluca, lloviendo como a las 7 de la noche, totalmente oscuras, en el centro de Toluca, y de repente escucho música. Y volteo y siento que no siento, era música conocida, era música árabe. Y entonces yo volteaba por dónde está, ¿no? Y veo arriba y decía Centro de Danza Artística Mystique. Subo la puerta y veo que están dando una clase de danza árabe. Y estaba una chica dando una clase de danza árabe y había como unas 8 o 6 personas tomando la clase. Y lo primero que fue a decirle fue, oiga, ¿no quiere una maestra de danza árabe aquí que solicite? Y su respuesta fue, sí, de hecho estamos buscando una profesora porque ella está supliendo, porque la otra maestra ya no puede venir. Pagamos 80 pesos la hora. Y dije, ¿cuándo puedo empezar? Mañana, era viernes. Estuve el día siguiente, el sábado, di 2 horas de clase y se llenó el salón tan lleno que no cabía más gente y que estaba totalmente empañado porque todos se habían metido a mi clase. Y desde ese día nunca dejé de bailar. Y después digo, chale, ¿por qué cambié los 80 pesos por los 3,000, no? No, pero era tan distinto. Yo iba ahí por una clase de hoy y me ganaba 80 pesos.
luego 120, luego 150, luego 200, luego 250, luego 300, luego llegué, era la maestra más carera de danza árabe en Toluca, ¿no? Hasta que dejé de bailar porque me convertí en madre, ¿no? Y ya no podía moverme de esa manera, por lo menos. Pero ese día quedó grabadísimo en mí, grabadísimo, porque si yo no hubiera encontrado la danza, quizá y solo quizá hubiera tomado decisiones que me hubieran llevado por otro lado. Pero el universo, Dios, la vida, el destino, siempre atento, me regaló, me dio una gran sorpresa. Y desde ese día tuve un amor increíble hacia la danza. No me considero una bailarina profesional, me considero una bailadora. O siento que la danza se mueve en mí, ¿no? No me considero una gran exponente de la danza, ¿no? Pero siento que mi cuerpo es capaz de danzar y es capaz de moverse y es capaz de, a través del movimiento, llegar a lugares muy profundos de mi psique y de mi cuerpo. Y siento que lo que la danza me ha enseñado a mí a través de la experiencia ha ayudado a muchas personas a encontrarse consigo mismas de maneras que jamás otra cosa hubiera logrado hacer. Creo que la danza es la herramienta más sincera con la que contamos. La danza, y estoy hablando de la danza que nace de una forma automática, y automática no quiero hablar de máquinas, sino que nace así porque nace, no está construida, no está planeada, no está supeditada, sino que brota, borbotea, rebrota, bendice como una lluvia en un día seco, ¿no? La psique de las personas. Creo que esa danza es la cosa más auténtica que tenemos para poder expresarnos, porque no miente, el cuerpo no miente. Quizá avancemos y a veces digamos, no, o sea, sí, ya lo hago, y quizá no sepamos qué significa, pero el proceso de construcción de ese movimiento es lo que tiene el trucazo, ¿no? No es esto lo que analizamos, es lo que nos llevó a hacer esto y lo que sentimos y pensamos y nos evocó y sentimos, palateamos, olimos y revivimos cuando hicimos, ¿no? Ese movimiento que a veces pensamos que es tan superficial, que es tan X, que es tan cero representativo. Entonces, pues bueno, hoy mi palabra favorita ha sido pues bueno, ¿no? Y el La danza cambió mi vida de formas que ninguna otra cosa lo pudo haber hecho y creo que tampoco lo podrá hacer. Le estoy absoluta y totalmente agradecida a la danza, al destino, al universo. Aparte, danza significa tensión, dance, ¿no? Y creo que yo estaba en una tensión tremenda. Y siguió tensionándome el resto, y me sigue tensionando, ¿no? Pero ha sido una tensión que, como las cuerdas, me ha llevado a hacer música. Sí, música. Pues bueno, gracias por haber estado el día de hoy, por compartir conmigo este momento tan íntimo, tan mío, tan suyo. Y pues bueno, quiero dar por terminada esta charla, esta plática y agradecer que estuvieran aquí conmigo. Jackie, no sé si quieres decir algo más, ¿no? Pues bueno, entonces cerramos oficialmente. Un aplauso a todos, un aplauso a mí, a todos los que nos vieron. ¡Bravo! ¡Bravo! Como yo sé hacer. Y nos vemos muy pronto. Por favor, me encantaría que pudieran darnos una visitada a nuestra página web en www.danzaterapiamexico.com, que pudieran conocer los programas maravillosos que estamos ofertando en arte terapia, en danza terapia, en yoga terapéutica, en neurociencias, para que se den cuenta que somos su mejor opción, definitivamente, que tenemos los mejores precios y el programa más rico, más nutrido y más holístico, variable que se van a encontrar. Así que, por favor, visítenos www.danzaterapiamexico.com. Gracias.